Doctor Luciano Peroni, bienvenido a la última etapa del concurso 250. Me contaba recién que es su primera participación, Sí, en un concurso o en este consejo. en el consejo. En el consejo. ¿Cómo se ha sentido a lo largo del concurso? Bien, bien. Aprovecho a agradecer a todo el personal del consejo. La verdad que se nota que hacen mucho esfuerzo porque no estemos tan nerviosos en todas las instancias. Desde los llamados por teléfono hasta cuando vinimos a rendir, la verdad que se ve un esfuerzo grande. Eso se agradece. Doctor, le cuento la dinámica de la etapa. Le cedo la palabra para su presentación y luego, consejero y consejera, le hacen algunas preguntas. Bien, Sí, perfecto. adelante. Bueno, les cuento un poco cómo llegué acá. Yo soy Luciano Speroni, tengo 40 años, nací en Cipolletti, vivo en Neuquén hace un poco más de 12 años, con mi familia, está compuesta por mi pareja, Luli, tengo dos hijas, Isa y Lila, que tienen 11 años, son gemelos, las dos tienen 11. Em, Tenemos dos perros, una gata. En Cipolletti viven mi papá y mi mamá. Tengo cuatro hermanas, una vive acá en Neuquén y tres en provincia de Buenos Aires. Eh, yo empecé, a los 18 años viví en Cipolletti y me fui a estudiar a Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires estudié Derecho, me recibí en esa misma facultad, pero ya a los 21 años había empezado a trabajar. Empecé como meritorio en un juzgado civil número 17, donde hacía tareas de mesa de entrada y algunas providencias simples. Desde ahí conseguí una pasantía en la asesoría letrada legal del Banco Credit Corp, donde después fui nombrado y trabajé 5 años. Primero en un sector que hacía operaciones activas y pasivas bancarias y después en lo que fue comercio exterior y prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, redacción de contratos, bases y condiciones, análisis crediticio, todo desde el punto de vista legal. En 2012 decidimos venir a vivir a Neuquén con mi familia, eh, y yo había conseguido un trabajo en un estudio jurídico que hacía trabajo también empresarial. Teníamos aseguradoras como clientes, YPF. Ahí trabajé 1 año y medio, cumpliendo todas las labores del estudio. Y en 2013 nacieron mis hijas en enero y un poco empecé a cambiar mi enfoque. Yo hasta ahí había tenido un enfoque tanto en la formación como en el ejercicio vinculado a asesoramiento empresarial y empecé a cuestionarme el producto final de mi trabajo y por qué yo había elegido la carrera. Eh, me pareció que las discusiones más trascendentes, los conflictos donde podía ayudar en forma más directa, estaban orientados al fuero de familia, bueno, no quería que el producto final de mi trabajo sea una mejor situación económica de una empresa, sino algo que sea una ayuda más directa, y me atraía mucho la idea de volver al juzgado y la posibilidad de no defender un interés particular, sino buscar lo mejor para ese grupo familiar. Por mi perfil y por lo que había elegido derecho, buscar lo mejor para ese grupo familiar, para esa persona interesada en el trámite, ese grupo vulnerable. Entonces empecé a estudiar familia, eh, y luego de 6 meses de prepararme, rendí para prosecretario en el juzgado número 4, donde pude ingresar. Y en el juzgado trabajé 9 años. Eh, Me encontré con una juez que me dio mucha participación, tanto en lo que era en forma personal, en las tareas del juzgado, en audiencias, en redacción de sentencias, sino también en los proyectos, las ideas que llevaba yo, que llevábamos mis compañeros. Era muy receptiva, nos guiaba, nos orientaba, pero siempre con mucha recepción. Me tocó un grupo estable de compañeros que me enseñaron un montón, tanto en lugares como en superiores, me enseñaron un montón, realmente en distintos ámbitos, a todos los amigos. Y en el juzgado, durante estos 9 años, pude adquirir experiencia en todas las áreas, porque en ese momento trabajábamos lo que era violencia familiar, lo que era capacidad, niñez, medidas excepcionales. La totalidad de los despachos lo trabajábamos todo unificado en el juzgado y eso permitía una visión muy amplia. Además, el juzgado 4 era un juzgado que no convivió con atraso, la verdad que estábamos siempre al día. La producción jurídica en general, incluso las resoluciones, casi todas se realizaban en el día. Hay más demoras de gestión del expediente, subirlo de la mesa, pero la producción jurídica era prácticamente íntegra en el día. Y bueno, las auditorías reflejaban esto del juzgado. En esta etapa de 9 años,
adquirí esta experiencia, pude confirmar mi vocación con el derecho de familia, con el fuero. De hecho, no concursé en ese tiempo porque estaba bien, estaba desafiado, estaba con tareas amplias, con proyectos. Y bueno, pude confirmar esto. Hoy la verdad que no me imagino fuera del fuero de familia, pero en 2021 comenzó el proyecto de oficinas judiciales. Yo justo estaba realizando una capacitación en gestión judicial efectiva y nuevas tecnologías. Estaba muy asociado a lo que es un proceso estrictamente oral y a las oficinas judiciales. Y en ese momento, cuando se delinearon los cargos, concursé para la unidad de coordinación, que era el cargo que me permitía mayor amplitud en lo jurídico de mis tareas y mayores responsabilidades en el foro. Ese concurso lo ganó un compañero de juzgado, que era mi superior jerárquico, y en las opciones que tenía me orienté y concursé para la unidad de audiencias, porque de lo que era mi proyecto para la unidad de coordinación y para la oficina judicial, era como estaba pensado en oralidad exclusiva prácticamente. Yo sabía que gran parte de mis ideas se las podía aplicar en la unidad de audiencias, donde tenía la posibilidad de participar de materias más amplias y de audiencias, y además yo ya sabía que en el contacto directo con la gente es donde me siento más cómodo y más incentivado. Entonces concursé para esta unidad y de nuevo pude ingresar. Eh, tuve la suerte otra vez de tener un grupo de compañeras que la verdad que son brillantes todas, y pudimos conseguir muy buenos resultados en la unidad. Tuvimos un trabajo preliminar en el cual eh, a conciencia mejoramos el manejo de datos como primer paso para sembrar datos que después puedan respaldar los datos, la información que teníamos pensado brindar del trabajo que hacemos. Entonces cambiamos todos los nomencladores, normamos cómo los íbamos a cargar, unificamos, sembramos esos datos para después poder mostrarlos y pudimos también aplicar muchas de estas ideas de gestión del proceso, de en la audiencia preliminar trabajar con abogados, con partes, en cuál es realmente el ámbito de discusión, cuáles son los hechos que se van a aprobar, cuáles son los que estamos todos de acuerdo y no es necesario. Hacer una gestión a conciencia del proceso en ese momento previene que se extienda demasiado, y además, conjugándolo un poco con ideas de lenguaje sencillo, le devuelve un poco la autonomía a las partes. Y el trabajo tanto con la matrícula como con la defensa pública creo que fue muy bueno. Cambió la forma en que se tomaban las audiencias preliminares en familia en estos procesos. Hoy naturalmente se realizan todas las etapas, tanto lo que es la conciliación, la depuración de pruebas, la fijación de los hechos controvertidos, las convenciones probatorias. Hemos hecho diseños procesales colaborativos. Hacemos incluso un trabajo cuando el proceso va a pasar en instancia de escucha y vemos que hay casos de niños, niñas pequeños o con alguna condición determinada. Tratamos de sondear con las partes, brindar información a los jueces de cómo es la mejor forma de si eligen hacer una escucha que se haga. La verdad que es un trabajo de calidad en la oficina de audiencias, en la unidad de audiencias, y estamos conformes con los resultados. Pero bueno, a lo largo de estos 3 años, si bien pude corroborar la eficacia que tienen estas ideas de realidad y de contacto directo, hubo parte de ideas que yo tenía o proyectos que naturalmente no los podía ejercer desde cargo, no los podía aplicar, porque realmente excedían el ámbito de lo que puedo hacer. Entonces, cuando surgió esta posibilidad de la unidad jurisdiccional, eh, no dudé en prepararme y presentarme. Yo sentía que había adquirido la experiencia, con la experiencia que tomé del juzgado y esta vocación que pude confirmar, y con la motivación que pude adquirir en la unidad de audiencias de que podemos prestar un servicio de justicia mejor. eh, Decidí prepararme para enfocarme en rendir para la unidad jurisdiccional. Eh, la verdad que si me dan la posibilidad quisiera tratar de trasladar estos buenos resultados que tuve en el juzgado y en la unidad de audiencias a la unidad jurisdiccional, a consolidar el colegio de jueces y a que la oficina judicial pueda mostrar mejores resultados. Doctor, escuchándolo con que trabajo en la unidad de audiencias, ¿qué opinión tiene de la mediación familiar? ¿Para usted debería ser obligatorio entrevistar cualquier demanda? La mediación en materia de familias es una muy buena herramienta que necesita un rediseño. Creo que todos ya coincidimos a esta altura, se cae de maduro que tiene que ser prejudicial. Me parece que no tiene que estar en todas las instancias. Y sí, la instancia de mediación, como se está realizando, tiene encuentros preliminares con uno, encuentro preliminar con otro. Pues, entonces, no puede esta instancia ser tan extensa si va a ser perjudicial para todos los procesos,
porque se puede volver reiterativo para las partes, puede agotar las instancias también, de volver a encontrarnos una conciliación, volver a intentar acordar. Creo que hay que equilibrar los principios de la mediación, que los conozco, los entiendo, pero hay que buscar un equilibrio en los tiempos, porque hay casos que realmente necesitan resolución judicial, no se puede forzar a todos a acordar, hay casos en los que una de las partes no está siendo justo y el otro puede requerir una resolución, entonces forzar demasiadas instancias de acuerdo no sería lo justo para todos. Me parece que hay que equilibrar mediación, que sea una instancia ágil y elegir los procesos en los cuales va a ser, va a ser impuesta. Me parece que en algunos procesos sí es válido que sea previa, no es para todos los procesos y sí necesita un rediseño para ser más ágil. Bien. ¿Y eso ayudaría a bajar los atrasos que tienen los juzgados hoy? Lo que haría me parece que sería una solución acotada y corriendo de la instancia judicial para los casos de resolución más simple. Sí, sería una especie de filtro para los casos que simplemente se pueden resolver. En ese sentido, achicaría un poco el caudal de ingreso, porque prevendríamos lo que es la etapa de demanda, la contestación, y además no solo el ingreso, sino que ya ese grupo familiar no recibió esa redacción de una demanda, esa contestación con los agravios, entonces más allá de que achicaría la demanda de trabajo en la oficina judicial, además achicaría un poco el conflicto en los grupos familiares. Bien. Doctor, ¿cuál es la función social de un juez? Bien, la principal función social de un juez es prestar el servicio de justicia. ¿Sí? Eso, indudablemente, el juez tiene que estar atento a la realidad social. Esto un poco, en lo que fue mi examen oral, surgió con lo que es la canasta de crianza. El juez no puede tener un desconocimiento de la realidad social, en la cual hay una mitad del país que está debajo de la línea de pobreza y un porcentaje muy alto que está por debajo de la línea de indigencia. Y el juez no puede desconocer esto, aplicar declaraciones que pueden sonar muy lindas y decir yo a todo el mundo le voy a garantizar que va a tener una canasta de crianza, porque la realidad excede eso y a veces estas declamaciones o estas sentencias que suenan muy bien llevan a que eso sea de imposible cumplimiento, que ese conflicto se acrecente porque comienzan las medidas para ejecutar algo que realmente nunca fue posible, que excede las realidades familiares. Entonces el juez tiene que tener mucha conciencia social y desde ya mucha cercanía con la gente, con los grupos vulnerables. Hay que achicar la distancia que existe del juez con la sociedad. ¿Y qué opinión tiene respecto con esto de achicar las distancias? ¿Usted cree que, sobre todo el juzgado de familia y las defensorías, habría que descentralizarlas? No es cómodo para la gente llegar a donde están ubicados. Sí, coincido, sí, exactamente. Me parece una buena idea. Me parece que se ha hecho un avance en eso. Sé que algunos jueces están tomándose la posibilidad de fijar audiencias, incluso se utilizan juzgados de paz en un trabajo colaborativo. Ellos ayudan en la gestión y me parece muy valioso, me parece una idea muy buena a la cual, por supuesto, sí me sumaría. Eso dentro de la jurisdicción, o sea, van a otras localidades. ¿Y Sí, dentro sí, de la ciudad? Porque las sí, distancias dentro de de la... Neuquén y son Sí, enormes. sí. ¿Se toman en Sí. los barrios audiencias hoy? Hoy en los barrios no, excepto la oficina del oeste, en los barrios no, es un proyecto interesante. En esto me parece que la herramienta de cercanía tiene que ser el juzgado de paz. En particular, en esto hay un tema que es la visita de los jueces a los hogares, que me parece también una idea que ya está puesta en marcha por algunos jueces, me parece muy valioso y me gustaría incluso, yo estuve pensando este tiempo en, ustedes vieron que en las audiencias de este tipo siempre está esta frase de cuando vos necesites me contactás y la realidad es que el caudal de audiencias y la cantidad de jueces implica que se pueda ir, por ejemplo, al hogar, no sé, una vez por mes, una vez cada 15 días, como mucho, y con la rotación en hogares es un tiempo extenso. Yo lo que pienso es que debería cambiarse un poco, invertirse la lógica y me tomé la libertad de pensar y diseñar un canal de comunicación que surja de los usuarios, de los niños, adolescentes que están en ese hogar, para que tengan la posibilidad real de pedir una escucha. Esto lo pensé con la plataforma de atención, me pareció que se podía diluir entre un montón de pedidos, y en una reunión lo charlé con gente de la OSME, la Oficina de Seguimiento de Medidas, que tiene capacidad de funcionarios y capacidad de trabajo para asumir la recepción a conciencia de estas demandas de escucha, y que la demanda de cercanía ya no empieza a venir del juez de yo una vez por mes voy a ir a tu hogar, sino que la demanda venga de la prestación del servicio. Bien.
Y una última pregunta, ¿qué reflexión puede hacer de la ley de salud mental que tenemos? ¿Y cómo se está aplicando? ¿Hay políticas públicas para su aplicación? ¿Cómo está funcionando? Hay un avance reciente en lo que fue el cierre de CIPEC, en la reorganización, la reorganización de estas internaciones que realmente atrasaban un montón y es bueno que se haya avanzado de esta manera. Esto creo que es el logro más grande del organismo de revisión, el cierre del CIPEC, y ahora están funcionando. Entiendo que 3 dispositivos de altos apoyos que Sana firman. Está Cura Brochero y está el Centro de Salud Comahue, donde la mayoría de los casos han sido reubicados. En lo que es salud mental, hay una deuda en la parte de internaciones involuntarias con aquellas internaciones que están asociadas exclusivamente, después de un periodo agudo, a condiciones exclusivamente sociales. Hay una realidad que pude chequear, es que hay algunas personas viviendo en hospitales, y eso va en contra de la ley. Creo que la ley todavía, aun cuando tiene sus años, hay cosas que no hemos logrado aplicar, entonces si la aplicamos bien, esas situaciones no pueden seguir existiendo. eh, y me parece que sería un avance muy importante erradicar estas internaciones o esta gente viviendo en hospitales por cuestiones estrictamente sociales. Entonces me parece que hay que fortalecer esas políticas en primer término. Bien, gracias. No, Hola, doctor, ¿cómo le va? buen día. Sí, respecto del Colegio de Jueces y de la Oficina Judicial, Sí. ¿sí? Me gustaría saber cuál es su opinión respecto al funcionamiento tanto de una como de la otra, en base a la información que usted haya podido acceder. Y en caso de ser designado magistrado, ¿qué, qué propondría de mejoramiento? ¿Qué cambiaría? Ujú. Bien. Bueno, como les dije, tengo varias propuestas personales de mejora. Voy a arrancar por los funcionamientos. En el Colegio de Jueces, todavía no consolidado, lleva 3 años y es una deuda que tenemos poder reglamentarlo, poder consolidarlo y encontrar esos consensos. Yo entiendo igual que es un trabajo complejo y arduo. Hoy el organismo en el que yo trabajo es un organismo completamente horizontal. En lo que es la unidad de audiencias, somos todos pares con el mismo cargo y la verdad que fue una búsqueda y fue un trabajo el encontrar los mecanismos y regularnos nosotros, cómo vamos a intervenir, tenemos todo arreglado y esto no fue solo trabajo entre nosotros, sino que incluso hemos requerido y hemos tenido asistencia profesional, hemos tenido entrevistas con coach, con distintas herramientas que usamos para encontrar un funcionamiento. Tengo en claro que no es fácil. Aún en un organismo como el nuestro fue complejo. Imagínense en un colegio de jueces donde hay un margen de criterio que tiene que respetarse en lo que es criterios jurídicos. Hay un equilibrio que hay que encontrarlo entre todos, y me parece que es posible y todavía no se pudo hacer. Yo quiero colaborar en eso, me gustaría poder participar y trabajar en la reglamentación del colegio de jueces, ¿sí? Perdón, ¿por qué considera que no se pudo hacer? Porque no está reglamentado aún el colegio de jueces, no está unificado en el funcionamiento, a eso me refiero. Con respecto a la oficina judicial, a mí me consta que hay mucho trabajo. Es una estructura que, a mi juicio y a mi criterio, y esto es una opinión personal, a mí me parece que las oficinas judiciales, por mi formación en gestión judicial, están ideadas para un proceso oral. Entonces, todos estos cargos intermedios, este proceso híbrido que termina siendo más escrito que oral, no termina de encastrar con una oficina judicial y trae ciertos desajustes y ciertos costos de transacción en un proceso que termina siendo una estructura grande entre los jueces y la gente que genera alguna distancia. Pero más allá de eso, hay un esfuerzo grande por tratar desde los despachos de unificar criterios, de levantar atrasos. En este momento, incluso, ustedes estarán al tanto de que hubo un caudal de medidas judiciales importantes y hay todo un plan diseñado con funcionarios, con algunos empleados fuera de hora, trabajando extra para poner al día, hoy por hoy, de ese atraso que había. Al viernes pude recabar que había 1.400 expedientes de despacho, de los cuales 430 eran atraso, el resto estaban en un plazo regular, y del juzgado 4 lo busqué también para conocer, y había 95 expedientes nada más de lo que es atraso al viernes. Eh, con respecto a la oficina judicial, es un organismo joven, tiene 3 años. Pensemos que la lógica de juzgado vivió por cientos de años, entonces para poder mostrar esos resultados creo que hay que trabajar, requiere de mucho trabajo, pero bueno, tiene cierto tiempo de maduración de todos en encontrar la forma. Me parece que lo mejor sería orientarnos todos a encontrar un proceso oral, que incluso
en estas formaciones que tuve un trabajo con el Ministerio de Justicia de la Nación, y ellos tienen experiencias que han realizado de pasar a un proceso oral sin necesidad de la reforma del Código Procesal. Con lo cual entiendo que es una posibilidad y que sería un buen norte encontrar. Con respecto a este plan de poner la oficina judicial al día, yo, es algo que no incorporé por ahí en mi formación, en mis trabajos, pero a lo largo de este año yo hice tareas extra después de las 2 de la tarde. En un primer momento, en un equipo que era yo con 2 empleados, gestionábamos y resolvíamos 40 expedientes por día, para que tomen magnitud de la posibilidad de resolución que tiene el caudal de atraso que le estoy mencionando el viernes. Era 40 expedientes por día, después achicamos, por uno de los empleados se retiró, y hoy, desde ese momento, hace meses que estoy trabajando en 25 expedientes por día, en forma personal después de las 2 de la tarde. En lo que es el despacho de alimentos, y ahora estoy proyectado para empezar a trabajar en lo que es el despacho de responsabilidad parental, para ponerlo al día. Entiendo que la oficina judicial puede mostrar mejores resultados y el trabajo tiene que ser en ese sentido. Está bien. Bueno, No sé si me quedó alguna parte de la pregunta. seguramente los demás consejeros ampliarán mi pregunta. Ok. ¿Sí? Ahora voy a una pregunta más de criterio en un caso práctico que lo voy a leer. Ajá. ¿Sí? Bueno, un progenitor varón se encuentra denunciado en el fuero penal por una situación de abuso sexual infantil. Desde el inicio se le han tomado medidas cautelares, prisión del hogar por parte del juzgado de familia, del juez, ¿cierto? Luego se dispone un testimonio en la Cámara Gesell para que la niña o niño brinde un testimonio, y de las conclusiones de la psicóloga que tomó en la entrevista no surge que el progenitor denunciado haya sido quien cometió las conductas denunciadas, ¿sí? En virtud de ese informe del Poder Judicial, la Fiscalía no ha formulado cargos todavía, sino que dispone el archivo de la causa. Bien. Entonces, aquí vienen las 2 preguntas y usted póngase en el papel de juez. ¿Sí? Sí. ¿Qué decisión jurisdiccional tomaría al respecto? Y como segunda pregunta, ¿revincularía al progenitor siempre que haya sido pedido de parte? ¿Y qué importancia le daría usted a la opinión o voz del niño adolescente en este caso? Bien. Voy a tratar de ir por partes para desgranar la respuesta. En primer lugar, hay que ser consciente de que la investigación del abuso sexual infantil, una denuncia en un legajo penal, corresponde a sede penal. Esa incumbencia tiene esta lógica porque el estándar probatorio en materia penal es mucho más alto que el de familia, ¿sí? Para una condena penal, el estándar de prueba y de convencimiento de un juez es mucho mayor. ¿Esto qué implica en los hechos? Que un juez penal, si determina que existió el abuso, el juez de familia no podría decir que no existió. Y a la inversa pasaría lo mismo. Yo podría, como juez de familia, concluir que hay un abuso sexual y en sede penal, con un estándar probatorio, pensar que no. Entonces, este estándar probatorio tan estricto hace que las resoluciones en materia penal generen cosas juzgadas para familia. Entonces, teniendo en claro esta diferencia de criterio, estamos hablando de un caso en el cual existía un archivo con una cámara Gesell ya realizada. El primer paso, y esto así lo hemos resuelto en el juzgado para el cual estoy concursando, y también lo he trabajado en casos que me tocó en conciliación de este tenor, exactamente de este tenor, y esto incluso los progenitores no tienen inconveniente en acceder porque es un poco construir confianza, es en consultar en sede penal los motivos de ese archivo, los tiempos del archivo, y qué expectativa hay de que se pueda reabrir esa investigación. ¿Qué tipo de respuestas hay? Por ejemplo, en un caso en particular, en sede penal contestaron, bueno, esta nena tiene 4 años, el año que viene la expectativa es que mejore su dicción en el jardín, que socialice, y tenemos pensado realizar una nueva cámara Gesell donde aspiramos a tener nuevas herramientas, ¿sí? Ese es un escenario de archivo. Un escenario de archivo de 7 años sin ninguna posibilidad de impulso y ninguna prueba es un escenario muy distinto. Hay que entender que hay una laguna grande que dejó el archivo por mérito de los fiscales, con esta necesidad de cosas juzgadas de familia que no puede investigar el abuso y llegar a una conclusión. Eso es un conflicto normativo que hay que resolver. Lo ideal sería un trabajo conjunto para que estos archivos de mérito sean los menos posibles y cuando hay que absolver haya absolución y cuando hay que condenar haya que condenar, que se agoten las investigaciones, porque me parece una solución fácil. Cuando en vez de absolver es mucho más liviano archivar sin un norte. Entonces el primer paso es
consultar cuál es el contexto de este archivo, qué herramienta estamos esperando, qué expectativa hay de reabrir esta investigación antes de avanzar en una solución distinta. Ese es el primer paso con cautela. Indudablemente, si existe la posibilidad de una nueva cámara Gesell, una escucha desde familia puede ser destructivo para esa cámara Gesell. Hay que tener mucha cautela porque también es un tema técnico. Hemos hecho consultas Perdón, con... doctor, ¿estas Sí. consultas son informales o tienen una vía No, formal? Son vía, informales. vía formal dentro del expediente, con un oficio y con transparencia, sin duda. No, de ninguna manera. A ver, este padre y esta madre tienen todo el derecho del mundo a conocer los motivos, y la verdad que ver que se expresan estos archivos sin un norte es una resolución de un párrafo que deja en silencio durante años un padre que no se está vinculando, una madre que tiene esta incógnita. Parece que hay un esfuerzo más grande en lo que es una resolución de archivo y debiera tener un límite temporal y empezar a comprometer en una resolución de absolución o de condena, pero no es el juzgado de familia quien va a dictar esa absolución. Entonces, cumplidas estas etapas, la escucha tiene que ser muy cautelosa. Yo no ser imprudente y llevar una escucha, e incluso el tenor de la escucha hay que ser muy cauteloso por la posibilidad de una reapertura de esta instancia penal. Entonces, el diálogo es fundamental con Fiscalía. En escenarios donde no exista expectativa de reapertura de esta investigación y las instancias con sede penal se agoten, el juzgado podría evaluar una solución distinta. Pero indudablemente el camino es ese. Necesitamos mejor diálogo entre las incumbencias y las responsabilidades de familia y de sede penal, ¿sí? Y que estos archivos no proliferen, estos archivos sin norte, sin plazo, sin condiciones. Está siempre en estado latente, digamos. Claro, pero quiero que se entienda que el fondo del conflicto es que la materia penal hace cosas juzgadas para Hace la familia. Y Vale. esto es normativo, existe Sí, sí. diferencia de estándar probatorio y sería imprudente e incompetente para dictaminar o resolver si existe abuso penal. Está bien. Abuso sexual, perdón. Muchas gracias. No, por favor. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En esa respuesta que acaba de brindar, ¿cómo juega el interés superior del niño? Porque estamos hablando de estándar probatorio, materia Sí. penal, Sí, fuero de familia, sí. pero hay un diálogo, en primer lugar, hay un diálogo con las fiscalías para subsanar esto, para trabajar y que no se prolongue en el tiempo, porque hay veces que se prolonga en el tiempo esta situación, se pierden vínculos, y cómo juega el interés superior del niño, ¿qué hace un juez ante esa situación? En primer lugar, ese diálogo entiendo, yo no participé, el conocimiento que tengo es por comentarios, entiendo que existieron reuniones y no tuvieron un buen norte en una conformación distinta. Estoy hablando de instancias de juzgado, no de colegio de jueces, había mucha diferencia. Creo que es una buena oportunidad para restablecer ese diálogo de forma constructiva e incluso si hay un problema en esta proliferación de archivos, podría pensarse en una resolución de instancia superior común que empiece a revisar las prácticas en este sentido. El interés superior del niño siempre tiene que ser el norte. Yo entiendo que en etapas de denuncia con este tenor, lo primero que hay que resguardar es la posibilidad de que es tan grave la situación, el peligro en la demora es tan grande que hay que ser muy cauteloso con las instancias de contacto que puede haber porque el daño puede ser irreversible. Para esa nena, ese niño, ese adolescente, el daño puede ser irreversible para él, para el vínculo o incluso para la investigación penal. Dicho esto, soy perfectamente consciente de los tiempos que tienen los vínculos en el juzgado de familia, entonces hay ocasiones en las que hay que tomar una decisión valiente. Eso está claro. Pero la decisión valiente tiene que ser con todos los recaudos previos necesarios porque no se prueba con los chicos, digamos, no puedo arriesgarme y jugarme a rojo negro, sino que realmente tengo que agotar las instancias para conseguir la mayor información posible. Así sea golpear reiteradamente y con plazos y con medidas las puertas que haya que golpear para conseguir una respuesta. Me refiero puntualmente a lo que es las investigaciones penales en este sentido. Eh, Dijo que había estado, que vio que se implementó el proceso oral sin necesidad de una reforma judicial. ¿Cómo ve que se puede aplicar en el fuero de familia? Sobre todo cuando tenemos una ley procesal civil que es muy vieja y que le falta adaptarse a las reformas del Código Civil que hubo en el 2015. Esta charla la tuve en esta capacitación que yo realicé de gestión judicial con el doctor Chaya. Él desde el Ministerio de Justicia implementó las oficinas judiciales en distintas provincias, en Entre Ríos, en un montón de localidades donde lo hicieron. Está claro que no es la situación ideal. ¿Sí? Sin duda, un código ayornado nos ayudaría un montón en esa conversión a un proceso oral, pero de todas maneras pensemos en que el proceso de alimentos hoy
funciona, les diría que en un 90% fuera de lo que está normado en ese código y todos llegamos a consenso. La construcción puede ser con el colegio de abogados, con la defensa, buscando consensos de cómo hacer esta transición a un proceso y cuál sería el gran beneficio de esta inversión o lo que pude recabar de estas experiencias donde primero se hizo la reforma en la oralidad y después. Y esto, el gran beneficio estuvo en que ya se conocían los problemas de esa jurisdicción en la oralidad. Entonces, la redacción del código procesal estuvo vinculado a los problemas que se detectaron. La forma, para ser bien concreto y dar una respuesta específica, es tal como hacemos en la unidad de audiencias, el primer paso, que sería un proceso, por supuesto, hay que reconvertir la estructura. Está claro que los cargos no están pensados para eso, pero el primer paso es una audiencia preliminar amplia, con debate real de todos los aspectos de la audiencia preliminar, tal como estaba previsto en otras jurisdicciones. Piensen que estas experiencias que lo hicieron así es en base a códigos como el nuestro, que está inspirado en el de Nación, el procesal de Nación, entonces no había tanta diferencia, pero es una audiencia preliminar muy fuerte. Empezar en este consenso a ser más estrictos en los plazos probatorios y pautar una audiencia final donde se produzca en forma unificada toda la prueba. Yo desde la unidad de audiencias, desde la unidad de audiencias creo que podemos unificar lo que es los testigos confesional para aquellos pocos casos que quedan que hay. eh, y quizás el paso más difícil de compaginar está vinculado a lo que es la prueba pericial. En eso tenemos el beneficio de que tenemos un equipo interdisciplinario dentro del foro que absorbe gran mayoría, entonces podríamos trabajar con ellos en esa audiencia final. Esto, por supuesto, sería un beneficio para la familia y no para otros fueros, pero lo más difícil de compaginar es la labor de peritos en esa audiencia final. Eso sería lo que requeriría mayor elaboración, porque incluso en algunos procesos orales vienen los peritos a dar explicaciones, se los puede citar. Creo que sí, que es posible, con pros y contras. Y sí, esto pensando porque acá, bueno, va a una segunda pregunta. Sí. ¿Cómo coordina el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el interés superior del niño y el principio de inmediación que prevé el Código Civil para el fuero de familia? Porque en el proceso, en un civil, esto es bárbaro, se pueden delegar funciones, pero en esto con lo que complica, o por ahí esa propuesta que usted tiene, lo que genera una duda es la inmediación. ¿Cómo hace el Sí. juez ahí con tantas audiencias, con Ujú. tanto trabajo y cómo está organizado actualmente? Entiendo la pregunta. Lo que entiendo es muy buena pregunta y está asociada a una realidad que viene desde la instancia anterior. ¿Sí? En la etapa de juzgados existía delegación también de audiencia. Es algo que podemos decir y que podemos asumir la realidad de que existía. La oficina judicial eligió un camino en esta decisión. En vez de llevar a un proceso oral en una estructura que tenga una cantidad de jueces adecuada para esta inmediación, se optó por un camino de un proceso escrito y con una delegación relativa en ciertos funcionarios de la unidad de audiencias. Esto indudablemente afecta a la inmediación y por supuesto la inmediación es una de las aristas que tiene la tutela judicial efectiva, sin duda. Con esta política determinada y con esta estructura vigente hoy, lo que queda es, desde la unidad de audiencias, es tratar de hacer el mejor trabajo posible. Incluso hemos pensado desde nuestro lugar, bueno, hoy estamos en esta situación con esta delegación de tareas. ¿Cuál es la única ventaja comparativa en herramientas de conciliación que podemos tener con una audiencia directa por el juez? Que tiene obviamente la facultad de resolver en audiencia. Contra eso está claro que no tenemos opción, pero encontramos que la unidad de audiencia puede de alguna manera vislumbrar ciertos posibles resultados, dar pautas de cómo se resolvieron en determinados casos sin el peligro de este prejuzgamiento. Ahora bien, la unidad de audiencias está absorbiendo este año, hasta hace poco, más de 3.000 audiencias de conciliación. Entonces, por otro lado, decir que vamos a trasladar todo esto exclusivamente a los jueces tiene un desafío temporal. Es decir, Mendoza optó por esto y hay procesos en los cuales no pueden fijar audiencias, porque el plazo es larguísimo. Entonces, ¿cómo juega hoy? Se está vulnerando un poco la inmediación, se busca solucionar de la mejor manera posible, hay que repensar la estructura en un desafío de planificación grande, pero esa delegación siempre existió en los juzgados también, se formalizó un poco, pero siempre existió, y hoy la verdad que hay que aspirar a que la estructura pase a un proceso oral, que los jueces puedan atender la gran mayoría de los asuntos en forma inmediata y directa. Esa es la garantía que requiere la sociedad. Creo que la estructura no está en condiciones de asumirlo hoy,
porque se vulneraría algo muy trascendente en el acceso a la justicia, que es el tiempo en el cual voy a dar una respuesta. ¿Sí? Yo el tema del acceso a la justicia lo pienso por ahí cómo elige uno un médico, ¿no? Uno quiere el médico que haga el diagnóstico más rimbombante, más preciso. Uno busca un médico que lo pueda atender rápido, ¿sí? Las prioridades son que te atienda rápido, que uno pueda entender la resolución o la solución que le está dando a su problema y que sea un problema, que sea una solución adecuada. Entonces, en estas tres aristas no podemos olvidarnos del tiempo si pensamos que todos los jueces atiendan la demanda que tenemos hoy. Hay que replanificar la estructura. Bien. Usted viene de un juzgado tradicional a estas oficinas judiciales. Una reflexión, una crítica constructiva, qué es lo que hay que mejorar, si era mejor o peor, una Sí. opinión personal al respecto. Sí, es muy difícil la comparación porque en etapa de juzgado yo sé que la carga de datos no era adecuada. La estructura no era igual y hay un cambio grande que es difícil apreciarlo y que es que de la pandemia para acá el crecimiento de las presentaciones fue muy alto. Realmente fue muy alto. Que por otro lado es bueno, si se agilizó, los que tenemos que ponernos a la altura es desde la oficina judicial en poder dar una respuesta a esto, a esta accesibilidad que tuvieron para presentar los pedidos. Mi crítica a la oficina judicial, creo que uno de los desafíos más grandes es esto que yo les comento. Yo en el juzgado tenía una visión amplia del conflicto familiar, de ese grupo familiar, de todas las materias, y hoy está, la visión de los funcionarios está un poco acotada, es Fordismo, digamos, está un poco acotada a un proceso, a una etapa determinada del proceso. Entonces, una crítica es la falta de visión que genera el recurso humano o una especie de achatamiento que se tiene que suplir con mucha capacitación. Hay que prestar atención para motivar este recurso humano. En contraposición, un beneficio que encuentro en la oficina judicial está en la especialización. Un ejemplo que puedo poner es quizás lo que es la oficina de capacidad, realmente la profundidad con la que asumen los trámites y las reformas que se hicieron, en lo que es los puntos que se le pide al equipo, en la evaluación para la sentencia. Lo pongo como ejemplo, me parece que hay muchos ejemplos donde la especificidad de la materia llegó a mejor profundidad, pero es un buen ejemplo de algunos beneficios. Indudablemente la oficina judicial necesita poder mostrar mejores resultados. Yo sé que hay mucho trabajo atrás y la aspiración es a que se pueda lograr. Hay que trabajar para que se puedan brindar mejores resultados. Eso lo asumo. Bien. Una pregunta, y esto tiene que ver con la práctica, por ahí no lo ha trabajado, ya que está en las oficinas de audiencias, pero con el tema de las adopciones, cuando una familia adoptiva interrumpe la vinculación con ese niño, ¿sí? O niña, Sí. ¿qué medidas toma el juez ante ese proceso excluyente? Mm. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace o qué se debería hacer? En este tema hubo una incorporación de equipo al registro único de adoptantes, se amplió el equipo y hubo un enfoque fuerte en las adopciones de adolescentes. ¿Sí? Creció el número de adopciones de adolescentes, todavía hay un déficit, pero creció respecto a lo que era la instancia previa del registro único de adoptantes y se generaron varias de estas situaciones, lo que llevó a que se tenga que pensar mucho en estos casos en los que existe esta evolución. En los peores términos posibles lo tengo que manifestar, pero es concretamente eso, un proyecto vincular que falla, a veces por un error de evaluación, a veces por el margen propio de que hay que entender que la adopción de adolescentes en situaciones así pueden fallar. Hay un margen natural de que estos procesos no siempre son exitosos, no siempre funcionan, por eso hay que ser lo más cauteloso posible porque es muy dañino para esos niños, esos adolescentes, principalmente, que son la mayoría de los casos de restitución. Eh, en estos casos leí sentencias que me gustaron mucho, en las cuales se extendió la responsabilidad de estos guardadores, se extendió en un carácter similar a lo que es el progenitor afín. Me parece una decisión muy buena. Incluso creo que el rol que han jugado es superior a un progenitor afín, porque la aspiración era formar una familia. Hay que ser muy cauteloso con los plazos en los que se empieza a instar la adopción para que estos intentos fallidos sean en el menor tiempo posible y no perjudicar otras alternativas para esa niña, para ese niño, para ese adolescente. Y también hay que estar muy atento porque hay un registro alto de grupos de hermanos donde se incorpora el grupo de hermanos, que es muy valioso, ¿sí? Dentro de lo que es adopción, uno de los principios es la fraternidad y tratar de conservar los grupos, pero muchas veces
es destructivo cuando después vuelven los chicos más grandes y quedan los más chicos. Y tomar este tipo de medidas, ¿no cree que desalienta a los padres que están inscritos en el RUA a adoptar porque me parece, no sé si ha visto o si sabe cómo están trabajando este tipo de situaciones en otras provincias para ver cuál es el conflicto, de dónde surge este fracaso en estas vinculaciones? Sí, parte de estos casos que yo mencioné son de otras provincias específicamente. Entiendo que no es para todos los casos, y yo entiendo que hay casos en los que no hay culpa, insisto, hay casos que naturalmente fracasan. Sería desconocer estos conflictos pensar que siempre hay culpa, pero en los casos en que existe responsabilidad y existen posibilidades, me parece que sí es una opción viable, y además creo que es cierto que puede llegar a desalentar, pero como juez yo primordialmente tengo que ver el interés superior del niño. No podría constitucionalmente pensar que la posibilidad de que otros se inscriban en RUA puede pesar más en este caso particular que el interés de este niño. Yo resuelvo en base al interés de ese niño en ese caso en particular. No, constitucionalmente no podría valorar más la expectativa de que haya más inscritos en el RUA, por lo menos en la resolución de su caso. No, pero sí por ahí trabajar con el RUA para que haya un seguimiento en esa vinculación, como para ver Sí, y no llegar a esta instancia que fracasen por todos los daños que se provocan. De hecho, la sin duda. Corte Suprema tiene bastantes antecedentes al respecto Sin en duda. estos temas. Bueno, por mí, por el momento es suficiente. Muchas gracias. Buen día. ¿Me podría decir, por favor, usted tiene conocimiento de qué cantidad de niñas, niños y adolescentes hay institucionalizados hoy en Neuquén Capital, Zapala? Sí, sí, estoy al tanto que en Neuquén hay actualmente, del número que me pudieron brindar desde el despacho de NIES, 103 niños, niñas, adolescentes eh, institucionalizados en hogares. En Neuquén, bueno, de estos 16 corresponden al juzgado que aspiro, a la unidad jurisdiccional que aspiro poder ejercer. Los hogares en los que están alojados en la ciudad de Neuquén son 10, ¿sí? Hay 5 para adolescentes que están tenemos lo que es convivencias, conviviendo, Huelihue, que tiene una orientación más vinculada a adolescentes con conflicto con la ley penal, pero creo que eso está un poco dejándose de lado. En lo que es niñez, niños, tenemos en San Pedra, Bajitos es el más nuevo, está Casa de Admisión, está Yenhue, está Yampay, son 10 hogares en Neuquén en los cuales hay 103 niños, niñas y adolescentes. Con respecto al interior, yo sé que en Zapala hay un hogar, pero no tengo el dato estadístico de cuántos niños, corresponde a otra jurisdicción, pero aún así no lo sé. Y hay tres organismos dependientes de la municipalidad, del municipio, que son en Villa Langostura, en San Martín de los Andes, y si no me equivoco, Junín, que bueno, creo que hay un trabajo para hacer en lo que es el cumplimiento de la ley de hogares, porque entiendo que no tienen un equipo técnico, por lo menos en cumplimiento de esa norma. Gracias, doctor. No, por favor. Bien. Buen día. Eh, a mí me interesa, tenía una pregunta, pero la verdad es que está media respondida, ¿no? Ujú. Porque entre lo que dicta la norma y los usos, hay, se marca que hay un asesoramiento, ¿no? Pero cuando las íntimas convicciones chocan con lo que determina una norma, eh, ¿cómo actúa? Esto también surgió en la charla con el doctor Belusi en mi examen oral. Y mi respuesta fue que el camino, yo tengo la posibilidad como garante de la Constitución de apartarme de una norma si hago este control de constitucionalidad. Me parece muy importante que esto tenga un esfuerzo argumental y que realmente se declare la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad si es necesario y que haya transparencia en esto, porque si no, siempre está el riesgo de ser arbitrario y uno tiene que ser el primero en ser consciente de que si nos vamos a apartar de una norma, tenemos que hacer el esfuerzo de explicar por qué, de hacer la ponderación constitucional de por qué en este caso en particular no la voy a aplicar, respetando la incumbencia sobre todo de lo que es el poder legislativo. Perfecto. Y otra cuestión que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo y con
con las situaciones de diversidad que se dan en distintas formaciones familiares. ¿Tiene algún tipo de impedimento o de límite de conciencia para resolver situaciones? Hablo de familias que deciden tirar a sus hijos con un género distinto al que nacieron, si tiene alguna objeción de conciencia frente a todas estas cosas que por ahí para su generación no son tan difíciles como para los que somos más viejos. De ninguna manera no tengo ninguna objeción de conciencia, y aún cuando la tuviera, hay fallos de la Corte Interamericana que me impondrían resolver defendiendo todo tipo de familias, todo tipo de grupos familiares, pero no tengo ningún tipo de objeción de conciencia en esto, para nada. No, gracias a usted. Por mi parte está muy bien, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias por Bueno, tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Terminamos entonces la entrevista. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Muy amables. Que tengan un buen día.